Palabra de mujer. Canta que la vida es una fiesta, no hay mal que por bien no venga. No dejes pasar la hora y pinta de colores ese corazón. La vida es una fiesta, canta con alegría, canta las manos arriba, canta que de amor no ha muerto nadie, siempre que llovió paró, canta siempre que llovió paró, canta siempre que llovió paró. ¿Qué tal, Bolivia? Tengan todos ustedes muy buenas tardes, bienvenidos como siempre a Palabra de Mujer. Estas 4 mujeres ingresan a su casa a través de la red PAT para hablar en esta oportunidad de educación sexual para padres. ¿Qué te parece? Educación sexual para padres, es decir, ¿en qué momento yo le hablo de educación sexual a mi hijo? Ajá. ¿En qué sentido? ¿Cómo tengo que hablarlo? Es que tenemos que saber cómo lo vamos a abordar. Totalmente. Honestamente, como madre me da miedo, no sé. Digamos, ¿no? De vez en cuando te preguntan algo y vos le largás la información así media escueta y echa la tonta, digamos, ¿no? Pero creo que los papás hoy en día tenemos que entrenarnos para eso. Sé que no existe un libro que nos diga, esto tiene que ser el papá, digamos, no vienen con su manual los muchachitos. Ojalá, pero hay cosas en las que podemos acudir a un experto y hacernos enseñar y hacernos ayudar para atravesar este momento que nos puede ahorrar muchos disgustos, muchas preocupaciones. Y que a todos nos toca atravesarlo además, ¿no? Porque además ahora los niños, tal vez a diferencia de muchos niños en épocas y en décadas anteriores, hoy día los niños ya son bastante curiosos. Muchas veces de ellos mismos nace la curiosidad o la pregunta del saber. Están las redes sociales, internet, la televisión, el bombardeo de publicidad, de todo, digamos, desde la cuestión de géneros que ahora está tan abierto, ¿no? Y tenés que prepararte para, papá, cómo abordar, por ejemplo, una pregunta de tu hijo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es ser homosexual, papá? Entonces, ¿cómo lo sé? ¿Cómo explicás? Para eso tenemos al doctor Ronnie Rosell, gerente regional de CIES, quien nos va a ayudar, va a ser ese experto que nos va a colaborar y nos va a dar esta clasecita de educación sexual para padres. ¿Cómo está? Qué gusto verlas nuevamente, es un placer volver a estar en el programa tan bonito. Gracias, para nosotros es el placer tenerlo acá. ¿Cómo abordamos? ¿Cuándo empezamos a hablar de sexo con nuestros hijos? Bueno, definitivamente la concepción de lo que es la sexualidad ha cambiado mucho en los últimos tiempos y a partir de ello creo que ya desde niños, prácticamente nosotros como institución, el CIES que viene trabajando 27 años y un poco más todavía en esta temática, ha implementado una metodología educativa promocional de lo que es la salud sexual y reproductiva y a partir de ello tenemos un modelo educativo que se replica ya en varios colegios acá en Santa Cruz. Y comenzamos a hablar de sexo a los niños desde el nivel básico, desde el primero de básico. 6 años. Exactamente. Doctor, ¿es aconsejable que antes de este nivel primaria, de repente cuando los niños tienen 3, 4 añitos y están en nidito, en prekinder, en algunos colegios hay estos niveles en el nivel inicial, empecemos lo que es la iniciación a una educación sexual en cuanto a lo que es el cuidado de tu cuerpo, la protección de tu cuerpo, el avisar, el alertar o el no permitir de repente que otra persona venga y te toque tus partecitas, como muchas mamás le dicen? ¿Es aconsejable o sería demasiado pronto? Yo creo que no. Definitivamente el hecho de que la educación sexual sea de alguna manera normativa en función de una secuencia, qué sé yo, ya establecida en la currícula escolar, por ejemplo, tendríamos que pensarla desde el hogar mismo, ¿no? O sea, ¿y a qué me refiero a ello? De que los padres ya definitivamente tenemos que darle la oportunidad al niño de poder reconocer su cuerpo, por ejemplo, en una primera instancia. Un niño de 3 años ya comienza a preguntar, ¿por qué mamá yo tengo... ¿Qué es esto? Exacto. Algo que no tiene mi hermanita. ¿Por qué me crecieron los pechos? ¿O por qué el otro? Entonces el niño no está haciendo nada malo, sino que está viendo una diferenciación en el organismo mismo de su cuerpo. Y está preguntando por una situación natural y normal del reconocimiento de su propio cuerpo. ¿Cómo tienen que ser nuestras respuestas? Igual de naturales, por su propio nombre. Desde luego que sí. O sea, hablarle con naturalidad, decirle... Vagina, pene... Exactamente. Esa es la manera correcta para que de alguna manera ya el niño comience a tener esa concepción de los conceptos claros
y no erróneos como que en algún momento uno actúa como padre, ¿no? De decirle, no, de esas cosas no tienes que hablar. ¿Qué pasa ya a los 6 años? Lo que usted nos decía, que arrancan ya con una educación un poco más estructurada y formal. La educación estructurada y formal definitivamente creo que ya nos da un enfoque de saber paulatinamente, desde la idea de que el niño va desarrollando su mente, poder darle las pautas generales de cómo se desarrolla el cuerpo humano, por ejemplo. No solamente el reconocimiento de las partes del cuerpo humano, sino de cómo comienzan a crecerle las mamas, cómo comienza a crecerle el pene, cómo se desarrolla la vagina, cómo los lugares erógenos y eróticos también del cuerpo comienzan a sentir. El hecho de que, por ejemplo, a un niño se le haga cosquillas es una forma de erotismo. Es una forma de sentir, digamos, un placer, porque el niño comienza a reír y definitivamente es un reconocimiento desde ese punto de vista y en esa edad de lo que es la sexualidad. A eso quería llegar, porque si bien es cierto, hasta los 10 años aproximadamente, tanto el niño como la niña tienen la formita del cuerpo similar, ¿no es cierto? Son los órganos los que le diferencian. Esta sería la forma como nosotros preparamos al niño para estos cambios que luego se van a dar en la pubertad, y las diferencias entre lo que vendría a ser el niño de la niña ya en cuanto a cambios hormonales y la aparición del vello púbico, el desarrollo de los órganos, la aparición de la menstruación en las mujercitas, por ejemplo. Es así, es una etapa cíclica de la vida que en algún momento, como decíamos, comienza con el reconocimiento del cuerpo, posteriormente la formación y cómo se forma el cuerpo desde el punto de vista de la sexualidad, y desde luego posteriormente ya entrar, digamos, en una especificación más clara de lo que es el crecimiento de órganos, por ejemplo, endocrinos, que provocan la secreción de hormonas y el crecimiento de los pechos, del vello púbico y de todo aquello. Creo que eso ya es una etapa posterior para que conforme, digamos, la educación vaya creciendo y el niño va creciendo, se va enfocando esos temas. Querido doctor, a mí me llama la atención en este momento, nosotros conversamos mucho de todos los aspectos fisiológicos, ¿no? Conversamos de toda la estructura y le explicamos, pero esto debe ir asociado con un sentimiento y con un cuidado muy íntimo y con un tema muy personal que va más allá de un órgano. ¿Cómo se trabaja y cómo debo trabajar yo como padre en este sentido? El rol del papá en ese trabajo. Generar responsabilidad con tu sexualidad. Exacto, o sea, no solamente instruir a mi hijo en que ellos tienen pene y ellas tienen vagina, que yo recuerdo, eso se lo enseñaron a mi hija, que decía que ellos, mi sobrina decía en la guardería que ellos tenían peine, tenían peine. Era tan niña que aprendió, y un niño puede aprender eso y lo sabe perfectamente, pero ¿cómo va eso asociado a este sentimiento, a este cuidado y esta protección? Que es la responsabilidad real, ¿no? Finalmente. Definitivamente, en todo caso creo que estamos hablando de una educación desde la casa, por ejemplo, ¿no? Y en la casa evidentemente... Que no hay, querido doctor, por eso es mi preocupación, ese es el tema. Desde el punto de vista de la concepción de la responsabilidad compartida, ahora seguimos asumiendo roles, por ejemplo, de género en función de la mujer, que es la que tiene que explicarle al niño. Cuando pregunta a alguien, al papá, ¿qué es lo que le está preguntando tu hijo? Respóndele tú. No, o sea... Es tu hijo. La pregunta más sencilla, ¿no? Que hacen los chicos cuando son chiquitos todavía, ¿cómo se hacen los bebés, por ejemplo? Y nos inventamos mil y una historia, que de la semillita, que de la cigüeñita. Cuando el niño de hoy ya no se traga ese cuento, por ejemplo. Entonces, en esa idea de poder encontrar una responsabilidad compartida desde los padres, por ejemplo, tenemos que buscar primero la educación de los propios padres para cambiar actitudes. Por eso queremos que usted nos ayude, nos eduque. Veamos qué le parece. Perdón, quería volver un ratito al tema de Paola, porque me quedó todavía que no lo... Que a mí me parece que ese es el meollo del asunto. Es el meollo del asunto, porque lo otro lo van a aprender. Lo otro se va a ver en un libro, lo otro lo van a ver en la clase en el colegio de biología. ¿Se aprende esto? Sí, ciencias naturales. Pero ¿cómo creo ese sentido? ¿Cómo creo esa conciencia? ¿Cómo trabajo yo como papá? ¿Y en qué momento le digo, mira, tenés que cuidarte de esta manera, sos responsable por tu cuerpo? ¿En qué momento empiezo a transmitir ese valor de cuidar, es tu propio cuerpo, sos vos,
solo vos podés cuidarte? ¿Cómo le enseño? Considero que de alguna manera esa etapa cíclica de la que hablábamos inicialmente, para encontrar que un niño reconozca primero su cuerpo, luego ver el desarrollo de su cuerpo y finalmente ya entrando a la pubertad, en este caso cuando ya comienza la mujercita y el hombre a tener, cambios fisiológicos más importantes, allí yo creo que es el momento adecuado para que los padres puedan enfocar la responsabilidad en función de la sexualidad específicamente coital, por ejemplo, ¿no? El tema... relaciones sexuales, cuidado, prevención. Cuidado, la prevención, la posibilidad de que puedan acceder a información para la planificación familiar a futuro, probablemente, y en algunos casos, ¿por qué no? Hay jóvenes que forman familia muy jóvenes. Claro. ¿Qué les parece, chicas, doctor, ¿sí? si nos vamos a ver un sondeo donde le preguntamos a los padres cuál es la edad adecuada para hablarle a nuestros hijos sobre educación sexual? Palabra de mujer. Bueno, en realidad a las mujercitas hay que hablar desde más temprana edad para que no corran ningún peligro. Yo a mis hijos les enseñé a mis hijas desde los 10 años, ellas ya sabían. Yo siempre he estado con ellas charlando sobre este asunto. Bueno, a partir de los 3 años es buena edad, digamos, pero siempre teniendo en mente la edad del niño, lo referente a él, y a medida que va creciendo explicarle un poco más, ¿no? Ya un tema un poco más profundo a los 5 años, como de dónde venimos, etcétera, ¿no? Pero a los 3 años la sexualidad parte desde que reconozcan su cuerpo, ¿me entiendes? El género de masculino o femenino, ¿no? Que vayan reconociendo, nombrando las partes de su cuerpo como son. Desde ahí ya tú empiezas a hablar de sexualidad. De a poco, a medida que va creciendo el niño, hay que hablarle un poco de dónde viene el niño, cómo se hace y todo, ¿no? Pero no puedo decirle una edad exacta, porque no podemos. Yo creo que a medida que el niño va preguntando las cosas, uno puede ir respondiéndole de a poco, ¿no? Si es educación sexual de cómo tienen que actuar ellos, yo creo que es la adolescencia. Que es cuando ellos empiezan a tener curiosidad por el aparato reproductor y qué pasa y qué siento y qué me pasa en el cuerpo. Ahí hay que empezar a hablar con ellos. Cuando los muchachos están entrando a la pubertad es el momento donde se debería hablar, porque ellos descubren cosas nuevas, intereses, el apetito sexual viene ya a esta edad, se demuestra, algunos menos, otros más, a veces las chicas maduran antes, entonces creo que es una etapa donde ellos ingresan en la maduración sexual, donde debería explicárseles para evitar, después futuros contratiempos, ¿no? A los 15 años. Sí, cuando están jovencitos. O sea, más antes, quizás una breve introducción se puede decir, ¿no? Pero ya hablar así sobre la sexualidad con nuestros hijos, bien sobre las relaciones sexuales y las cosas que pueden venir, ¿no? Para ellos es unos 15 años, donde ya la adolescencia comienza. Sería de los 10 años en educación ya en primaria, para que puedan ellos, con palabras que puedan entender para ellos. Desde el primer momento en que ellos empiezan a darse cuenta de las cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, a mi otro hijo desde los 5 o 6 años ya empezaba a hablar, no del todo profundamente, pero le hablaba algunas cositas. No hay una edad específica, sino que todo el tiempo, desde que nace hay que enseñarle, no es una vergüenza, hay que decirle la verdad y de a poquito, como un niño puede comprenderlo, pero de a poquito. A los 12 años, porque uno tiene que prevenirle de todas las cosas a los hijos, no esconderle nada. Desde pequeños ya, porque en las escuelas ya están dando conocimiento de eso. Desde muy temprana edad se les debe inculcar desde muy chiquititos el tema sexual, para que ellos aprendan, ir enseñándoles las partes femeninas y masculinas también, ¿no? Y todo respecto al tema sexual. 8, 9, sí, ya tienen que empezar a descubrir. Se acabó aquello de la cigüeña y esas historias, ¿no? Porque después vienen otros niños y les cuentan la otra historia y se quedan totalmente desubicados. Desde que ellos pueden tener un poco de conciencia de lo que es el mundo, tal vez a los 10 años, 11 sería una buena edad para empezar a hablar de eso. Palabra de mujer. Yo insisto en que falta tanto, cuesta tanto, nos cuesta
nos cuesta hablarlo entre nosotros mismos, mucho más llegar a tu hijo y en esta parte tan sensible que yo, disculpen que sea cargosa, pesada, pero en este aspecto de cuidarte, protegerte, porque sos vos y nadie más que vos se puede cuidar. ¿Qué les parece si lo enfocamos un poco de qué enseñarle a qué edad? Yo en todo caso quisiera enfocar la temática en función de lo que es la educación sexual desde el punto de vista metodológico. Desde el punto de vista metodológico, definitivamente la experiencia, les reitero, específica del CIES es en las escuelas, a través de los profesores, de replicadores, de líderes juveniles, lideresas empoderadas y todo aquello. El CIES arranca con este proyecto a los 6 años. A los 6 años. ¿Qué les enseñamos a los 6 años? Lo que les decía anteriormente, el reconocimiento de su cuerpo y adaptar la temática metodológica al momento y a la edad precisa. Eso desde el punto de vista de la educación pedagógica, si se quiere llamar. Ya desde la educación de la familia, definitivamente lo que decía Laurita en todo caso es correcto. Ya la mujercita y el hombre comienzan a tener ciertamente curiosidades muy particulares en relación a la sexualidad. Porque otra de las cosas es importante conocer de que la sexualidad no solamente es sexo, la sexualidad es una situación que engloba una serie de aspectos, pero específicamente el tema del erotismo en este caso y del sexo coital, si lo podemos llamar así, ya empieza a despertar la curiosidad de los adolescentes y de los jóvenes a partir de los 10, 11 o 12 años, que es el momento en que, como bien lo decía Laura, comienza inclusive a masturbarse el hombrecito, la mujercita, y ya despierta. Y en ese momento, ¿qué tenemos que hacer con ellos? ¿Cómo tenemos que hablar? ¿Cómo tenemos que encararlo? ¿Cómo abordarlo? Y nuevamente, buscar la terminología más natural posible para decir que esa situación es una situación natural, normal, que todos los seres humanos lo tenemos y que a partir de la práctica de ello obtenemos ciertamente un placer. Una vez leí que decía, no le contés nada que no te pregunte. O sea, si te preguntan, nutrir su curiosidad de ese aspecto en ese momento, no más de lo que te pide. ¿Es verdad esto? ¿Es cierto? ¿O es mejor sentarlos y hablar? Yo creo que no hay que restringir información de ninguna naturaleza, sino más bien encontrar los términos adecuados para llegar a ellos. No despertar tanta la curiosidad para desviar, digamos, la atención en función de otras situaciones, sino más bien de encontrar la terminología adecuada para que reciba una información clara y precisa. Por eso mismo yo también coincido con Paola, que en este sentido de que nos falta todavía avanzar desde el punto de vista de la educación en la familia, pero sí desde el punto de vista metodológico ya hay avances. Íbamos por los 10 años, pero a mí una de las edades que más me preocupa son los 13, 12 años. ¿Por qué? Porque en esa edad ya está, más allá de la curiosidad de saber, ya se ventajó. Ahí ya viene el despierto. Yo terminé mi preguntita, Susana. Viene ya la cuestión del deseo sexual. El de, ya tengo cortejita, ya tengo cortejito, ya quiero que me toque, ya. Y este impulso que a veces lo hormonal, lo físico y lo no sé cómo hablarlo, nos lleva a cometer, me parece que es lo que más me asusta como mamá. ¿Cómo le encaro ahí? Escúchame, mijito, digamos, o mijita, ahorita ya te puedes embarazar. O no sé. Por eso quiero que me ayuden. Primero, yo lo que recomendaría fundamentalmente es de que los propios padres encuentren primero la información correcta para dar la información correcta a los niños. ¿Yo puedo confiar a esa edad que en el colegio le están dando la información correcta? Definitivamente cuando hay una metodología aplicada desde este punto de vista. Bajo la que usted nos dice. Desde luego que sí, porque ya las personas conocen cómo cuidarse, conocen los métodos de anticoncepción, conocen la planificación familiar, conocen los riesgos, entonces ya tienen un enfoque muy claro de lo que es la responsabilidad sexual. Justamente quiero acotar a lo que decía Laura, que creo que es la preocupación de muchas o de todas acá, ¿no? Este momento en el que ya están ellos despertando esta sexualidad, la importancia de repente de dejarles claro a los chicos o cómo abordo yo como papá el hecho de que una relación sexual no es sexo, hay un sentimiento de por medio, hay responsabilidad, hay obligaciones que si vos no sos responsable te pueden incluso truncar en muchos aspectos emocionales, personales, etcétera, etcétera, etcétera. Como papá, ¿cómo asumo yo ese es el punto? O sea, al recibir una información correcta,
el padre está capacitado para darle ese enfoque correcto también que mencionaba, en función de decirle que la sexualidad es una integralidad en función de lo que es un bienestar social, psicológico, sentimental, moral inclusive, desde el punto de vista de la conceptualización clara de lo que es la sexualidad. Entonces creo que eso es fundamental, que el papá y la mamá tengan la información correcta para enfocarla. Yo creo que este momento es realmente determinante, porque si vos como papá no manejas la información correcta y no tenés esa capacidad de abordar a tu hijo, podés meterle morbo, podés causar ciertas castraciones. O sea, muchas veces se ven en gente adulta, por ejemplo, que no puede lograr tener una relación sexual, o le da asco, o luego vomitan, pues, porque se dan esos casos en consultorio. Y si vas yendo más atrás, llegas justamente a este momento de la pubertad en el cual quisieron hablar de sexo con sus padres y sus padres no tuvieron los traumaron, correcta, importante, nunca lo había pensado. Las palabras correctas como para abordar y decir es algo natural, pero tenés que ser responsable, esto, otro. No, que es algo cochino, o cuando los encuentran a los niños masturbándose, por ejemplo, no se te va a caer, o no sé, o sea, te van a salir pelos en las manos. Yo creo que es malo, es esta pecado. etapa juega un rol determinante para lo que es la vida adulta de la persona. Creo que sí. Por eso es que es importante, al margen de poder tener la posibilidad de que ya desde el colegio, la escuela, a los niveles básicos, los niños y las niñas reciban una educación sexual, también los medios de comunicación y bueno, hay en este caso las redes sociales y todo aquello que pueden contribuir para que se dé una información correcta también a los padres. Eso es lo fundamental, porque por ahí, digamos, estamos hablando de un retraso en función de que las generaciones antiguas todavía tienen limitaciones en función de encarar esta temática con la apertura total para tus hijos, por ejemplo, ¿no? Doctor, tenemos unos cuadros para comparar y queremos que aquí usted nos corrija si están bien los tips para enseñar a nuestros hijos educación sexual. Tips para enseñar educación sexual a nuestros hijos. Hacerles comprender que el sexo y el afecto van unidos y que no solo se practica el acto sexual exclusivamente para procrear, sino también por placer, que es lo que hablaba hace un momento, ¿no, Susana y Paola? Es un concepto correcto. Evidentemente la sexualidad no solamente es sexo, es la integralidad de la... Y es una delgada línea, ¿no? En lo que estás en decirle, por un lado, ser responsable, hacerlo consciente, no solamente por el tema de recibir placer o algo momentáneo, sino porque estás entregando más allá de tu cuerpo, tu corazón, tus sentimientos. O sea, da el valor a las cosas, ¿no? Ponerlas y por el otro lado, el no crearles la tara de que tenés miedo, más o menos, que te van a lastimar, porque está explicadito ahí. La verdad que es la delgada línea roja, como dicen, ¿no? Así es. ¿Tenemos más cuadros? Tenemos más cuadros para ver. Utilizar palabras adecuadas, ni demasiado científicas ni muy vulgares. Lo que decía usted precisamente, ¿no? Tener la capacitación correcta, las palabras precisas y no meterle miedo a los jóvenes. Ahí tenemos otro cuadro. No se deben establecer clases programadas para hablar de sexo, sino que es mejor hacerlo cuando surja, en el mismo instante. Que cuando ellos preguntan. Claro. O cuando la conversación se da también, ¿no? Se crea un momento exactamente, de confianza. O vuelvo a reiterar, desde el punto de vista metodológico, ver de que la educación sexual en los colegios, por ejemplo, que practicamos nosotros, lo hacemos a través de juegos, de distracciones, de diversión, no como una temática de clase muy formal. Yo me acuerdo que hace unos años, cuando se hablaba de educación sexual, uno de los principales temores o que te empujaban a vos como papá a hablar con tus hijos era porque iban a recibir información errónea de otros lados. Ahora, con el tema de la tecnología y el tema de la tan amplia difusión de la pornografía en las redes sociales, me preocupa realmente la diversificación que existe en la cabecita de los niños, de los jóvenes en realidad, porque no son niños, ¿no? De que ese es un acto sexual y no es, pues, ¿no? Por eso es tan importante. Es una película de ficción. De una buena fuente la información, ¿no? ¿Qué crees? Yo vi una película de un adicto a la pornografía que se llama Don John y realmente te explica lo que pasa en este tipo de películas. La pornografía tiene más ficción que Avatar. En verdad, digamos. Y los chicos se confunden.
Que el acceso a la información es peligroso, o sea, mal encaminado es peligroso, y peor cuando se trata de sexualidad y de orientación y cuando no hay con qué comparar, ¿no es cierto? O sea, así es, creo que es parte también del tema educativo, ¿no? ¿Tenemos que hablar también de pornografía con nuestros hijos? Desde luego que sí, porque eso, como lo dice bien claramente usted, está al acceso, al libre acceso en redes sociales, en internet, en los celulares y todas. ¿Entra dentro de un proyecto de educación sexual? Desde luego que sí, por supuesto. Desde el punto de vista preventivo, desde el punto de vista del entendimiento de lo que es correcto ver y no ver, por ejemplo, creo que es fundamental tocar ese tema también. Tenemos más cuadros, ¿no, Alexia? Tenemos más cuadros para revisar. Educación sexual a los hijos. Alrededor de los 10 años aproximadamente se pueden empezar a tratar temas como la homosexualidad, la virginidad o el amor verdadero. Yo me debería decir que tal vez ya desde los un poquito más antes. Ya preguntan. Exactamente, porque niños de 6, 7 años que ya te preguntan, que incluso ya te manejan los conceptos de homosexualidad, hasta de pruebas de embarazo. ¿Y qué les decimos en ese caso? Leamos el último cuadro. O sea, buscar la terminología mucho más sencilla para identificar desde el punto de vista de la no discriminación y la no marginación, por ejemplo, a un niño... un niño de 7 años que me pregunta, mamá, ¿qué es un homosexual? Exacto. ¿Qué le respondo? Que definitivamente es una opción de la persona que está adquiriendo en función de lo que ella cree ser, desde el punto de vista de su sexualidad. Le digo, bueno, es una persona que le gusta a alguien no de su sexo opuesto, sino de su mismo sexo. Así es. Y es una opción, es diferente, es como... una opción de enamorar. Así es, exactamente. Tenemos un último cuadro para revisar. Crear una opinión en nuestros hijos. Que no se dejen llevar por los estereotipos o por lo que ven en la televisión o similares. Eso me parece increíblemente importante, o sea, crear este sentido, desarrollar un sentido hasta crítico, se puede decir, ¿no? Formar de tal manera que puedan interpretar y que puedan pensar por sí mismos sin aceptar como verdad lo que cualquiera les vaya diciendo por ahí, ¿no? Porque hacen cosas hasta porque los ven a los otros niños, ¿no? O sea, porque él hizo, vos tenés que hacerlo, ¿no? Lo hacen así. Y eso definitivamente se trasunta en una buena conducta a través de una buena información y de una buena formación. A mí me encantaría, por ejemplo, hacer otro programa invitando a niños que no trabajan con nosotros, que los van a ver cómo se expresan en relación a lo que es la sexualidad. Le tomo la palabra, doctor. Claro que sí. Le tomo la palabra, la verdad que sería súper interesante escucharlo porque así aprendemos, ¿no? Tantas cosas que podemos aprender de nuestros niños y más aún si están así informados. Bueno, nos quedamos con la palabra de la invitación, sí, por ¿no? favor. Ya le tomamos nota ya. Por favor, esperamos a estos niños que nos van a enseñar con toda naturalidad cómo manejar. Y la verdad que niños te den lecciones, qué cosa más interesante. Me quedo con la parte esta del último cuadro que leyó Alexia, que me gustó mucho, el de generar un sentido y una opinión en tu hijo y preguntarle, ¿vos qué pensás? ¿Qué te parece a vos esto? ¿O cuál es la idea que enseñanza que no acepte por verdadero cualquier estereotipo que le enseñe? Y que él se fije y la hable y te la comparta, porque hasta como padre te va a tranquilizar escuchar de la boca de tu hijo lo que él piensa sobre una determinada situación. Es parte de la formación de la personalidad de una persona. Creo que eso es fundamental porque definitivamente una de las taras o de los tabúes que existieron siempre era el tema de la sexualidad para que el desarrollo de la personalidad de un niño, de un joven, tenga sus restricciones. Creo que más bien cuando un niño y un joven está empoderado y está bien informado y se encuentra un desplante en función de la explicación de la sexualidad, tiene una formación mucho más sólida que cualquier. Sería un poco explotar su aprendizaje previo como para lograr un aprendizaje significativo en ese sentido. Doctor Rosell, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias en verdad y le tomamos la palabra para la invitación de los niños que vendrían ya con esta educación desde el CIES. Gracias. Hacemos una pausa y ya regresamos. Que la vida es una fiesta, no hay mal que por bien no venga. La vida es una fiesta, no hay mal que por bien no venga. No dejes pasar la hora y pinta de colores. No sé si les ha pasado de que a veces tenemos como dolores en el cuerpo, dolores internos, y para esto existe una cura, una sanación pránica, que esta fue investigada hace muchos años por un maestro chino.
se llama Chao Kak-sui. Entonces él es chino. Es chino para mí. Bueno, esta sanación pránica consiste en canalizar lo que son las energías universales para poder llegar a una sanación del cuerpo. Para esto tenemos una invitada especial que nos va a acompañar, Andrea Rodríguez, especialista en sanación pránica, y le va a poder así despejar todas nuestras dudas y enseñarnos, porque también es muy importante que nosotros podamos autosanarnos, ¿no es cierto, doctora? Muchísimas gracias. Andrea, bienvenida. Hola, ¿cómo están, chicas? Bien, gusto. Buenas tardes. ¿Qué es la sanación pránica? A ver, sanación pránica es una muy antigua técnica que ya tiene bastantes años. La sanación pránica moderna es como propuesta y redescubierta por Master Choa Kok-sui, un maestro filipino de ascendencia china, y consiste precisamente en la manipulación de la energía pránica que tenemos alrededor del cuerpo y adentro del cuerpo. ¿Cómo manipulamos esta energía? Prana quiere decir energía, es una palabra para llamar energía. Y nosotros estamos hechos de energía, de hecho cuando estamos vivos tenemos impulsos eléctricos. El momento que dejamos de vivir, lo que nos quitan son los impulsos eléctricos, por eso es que no tenemos más impulsos, ¿cierto? Exactamente. Entonces, ¿cómo manipulamos? Y lo que aprendemos a hacer y enseñamos a cualquier persona a hacer es precisamente a manipular la energía de cada uno de los centros energéticos que tenemos, que son conocidos como chakras. Esos centros de energía van a proporcionar la energía adecuada para los órganos, para funcionamiento correcto y adecuado de los órganos. Cuando aparece una enfermedad, aparece primero en el cuerpo energético y luego aparece en el cuerpo físico. Por eso, como una medicina preventiva, es espectacular, porque al nosotros poder manejar limpiando, energizando y manteniendo el cuerpo energético sano, con una muy buena cantidad de energía, no deberíamos enfermar. Perdón que insista, esta manipulación yo la utilizo tocando ciertas partes del cuerpo, a través de masajes, con algunos objetos. ¿A través de qué? Gracias. En realidad no tocamos al paciente, es una técnica donde no se toca al paciente, y a través de las manos, que son los instrumentos mediante los cuales nosotros vamos a poder manipular la energía, a unos 20 centímetros del paciente, si es que el paciente está presente, yo puedo limpiar energéticamente al paciente, sacando la energía sucia y depositándola en un lugar de desechos bioplásmicos, que es un depósito de vasija de agua-sal, y es una técnica donde no me quedo además como terapeuta con ningún residuo de la energía enferma. Entonces no tocamos al paciente, lo desecho. Entonces es una técnica 100% segura, donde directamente la parte del cuerpo afectada voy a limpiar sin necesidad de tocar. Voy a energizar sin necesidad de tocar. Andrea, permítame el beneficio de la duda. Por supuesto. ¿Funciona? ¿Cuántas terapias hay que hacer? Son muy locas. ¿Puedo curar la tos? Sí, ella me estaba preguntando ahora, y yo creo que tiene que ver con eso. Justo ahora cuando entrábamos me pregunta, ¿hace cuánto que estás con esa tos? Y creo que en su cara se notaba que no podía creer, que le digo, llevo 4 semanas tosiendo todos los días en cadena nacional. Incomodando a nuestros televidentes con nuestra orquesta sinfónica. Andrea, ¿existe la forma de la autosanación? Por ejemplo, en el caso de Paola, que está con tos, que ella pueda hacerse una sanación a la tos. Sanación pránica tiene distintos niveles. Lo maravilloso de eso es que con el nivel básico solamente, que lo damos 4 veces al año más o menos en Santa Cruz y en otras ciudades de Bolivia, estamos en Cochabamba, próximamente este año en La Paz y en Tarija también. En un fin de semana se puede aprender el nivel básico, donde nosotros podemos aprender la manipulación de energía, de limpieza, energización, estabilización, hacer autosanación, sanación a distancia, sanación a otras personas que no están aquí, que pueden estar en otro continente, en otra casa, en otra ciudad, y por supuesto sanación a otra persona. Cuando hablamos de tener familias con hijos, padres, cualquiera que se enferma en la casa, nosotros no servimos más que de chofer, y llevamos a la persona que está enferma, acompañarla al médico, que le den un remedio y esperar que el cuerpo haga su trabajo. Y por ese mismo principio de autosanación que tiene el cuerpo, porque nosotros tenemos la capacidad de autorrecuperarnos,
es que podemos acelerar ese proceso cambiando el nivel y la calidad de energía del cuerpo. Entonces sí funciona. Aquí yo quiero volver a lo que decía Laura. Laura pregunta en esta incredulidad tan nuestra y tan genuina de ella, como siempre, ella te pregunta y te dice, ¿y funciona esto? Y claro, ¿cómo le das vos los elementos científicos a la gente y desde tu plano, cómo trabajás vos para demostrarle a tu paciente cómo opera esta sanación? En realidad esto es en base a los resultados, ¿no es cierto? Porque si no funciona, no voy a tener resultado. Yo cuando va un paciente y se sienta en el consultorio, muchas veces son el marido o la esposa o el hijo y dicen, yo no creo en esto, y es lo primero que hacen. Y les digo, bueno, en realidad no basa la sanación en que usted crea o no, porque no se basa en la fe. Si uno tiene la predisposición, ya es suficiente. Y si yo necesito una penicilina y me la ponen, por supuesto, crea o yo o no en la penicilina, va a funcionar. Lo mismo pasa con esta técnica. Sí funciona, tenemos resultados muy bonitos, resultados que son muy rápidos. A veces tenemos un dolor de espalda, una ciática, fiebre en los niños, en los adultos, y de pronto pueden irse así, en 5, en 10 minutos, y la recurrencia es mínima. Y si se vuelve a hacer el tratamiento hasta que la afección pasa. La garganta de Paola de 4 semanas, la verdad que, claro, no teniendo ciertas herramientas para cambiar el nivel y la calidad de energía que tiene la garganta de Paola, va a necesitar como un proceso más largo, un poco más de tiempo hasta que eso se recupere. Si ¿Una vacación? Por supuesto, y si es en el Caribe, colectiva, mucho mejor. Y en realidad, si nosotros le proporcionamos a ella, a su garganta, la cantidad de energía que necesita y la limpieza necesaria, el proceso de autorrecuperación va a ser mucho más rápido. Entonces es una medicina complementaria y preventiva. Es que yo tengo fe en el tema porque será porque mi familia es tan católica. Pues, es que quiero llegar a mi punto. En la Iglesia Católica en general se habla mucho del don de sanación, ¿no? Con la imposición de las manos. Y yo en muchas oportunidades he sido paciente y he estado precisamente a predisposición de personas que tienen el don de sanación. Y me he sorprendido en verdad que como creas o no creas, digamos, el poder de sanación que esta persona tiene, el que esta persona cree, me imagino yo que debe funcionar más o menos con una energía similar. Así es, dentro del curso básico también enseñamos sanación divina, que tiene que ver con esa imposición de manos y la transmisión de energía a través de mis manos hacia el paciente, y lo que genera en un proceso de autosanación del paciente. Lo que nosotros hacemos no es brindar mi energía al paciente. Nosotros somos un instrumento, correcto, somos un instrumento de sanación donde a través nuestro canalizamos energía para limpiar la energía del paciente, y por supuesto también, como dando es como recibimos, la energía que yo recibo para sanar, para limpiar, va a ser también una energía que se queda también en mí. Entonces hay doble beneficio. Doctora, ¿necesitas una ambientación especial o podés hacerla aquí, por ejemplo? Podemos hacerla aquí. Se puede hacer en cualquier parte. Podemos hacerla en cualquier parte, no necesitamos nada previo. Siempre es bueno estar más enchufados, tener un buen ambiente, no estar como en un lugar demasiado público, pero lo bueno de sanación pránica es que se puede hacer en cualquier parte. Yo una vez, ustedes conocen el aeropuerto de Panamá, que es tan helado, por supuesto, después de unas 4 o 6 horas ahí uno a veces no con la necesidad de tener un abrigo, una cistitis tremenda, y por fortuna iba con personas que hacían sanación pránica, y en ese minuto ahí mismo, antes de tomar del vuelo, que te puedan mejorar, que te puedan aliviar el dolor inmediatamente, la fiebre de una infección o cualquier cosa, hasta llegar a un centro, hasta que te puedan ver o quizá literalmente sanarte, realmente es una gran cosa. Es como cargar un maletín de primeros auxilios. Doctora, yo le quiero preguntar ahora sí, por favor. La sanación no siempre viene a ser de enfermedades del cuerpo como tos, como fiebre, sino también de cargas y energías negativas que tiene nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Porque sabemos que sentimos tensiones aquí, los dolores de espalda, los dolores de hueso. Explíquenos un poquito acerca de esto.
Nosotros dentro de sanación pránica no solamente tenemos la parte física, que cura las enfermedades físicas, patologías tales como diabetes, artrosis, artritis, fiebre, resfríos, cualquier cosa, migrañas. También la parte emocional, chikungunya, sí, buenísimo. Claro, no se va así, pero el proceso es mucho más rápido y menos doloroso. Es muy mental, ¿no? Doloroso. ¿O no? Todo es emocional y mental, ¿no? Para que una enfermedad pueda fisicalizarse necesita tener un asidero emocional primero y también energético. Y como tú preguntabas, es precisamente también con la psicoterapia pránica que tratamos insomnio, depresiones, hay personas que tienen bipolaridades o cosas que, bueno, que sí, van acompañando con un tratamiento médico, psiquiátrico, pero nosotros podemos hacer mucho por ese paciente. Creo que acá tiene 4 pacientes en potencia, por diferencia. No, dice, Paola, de alguna que otra persona quisiera curar la estupidez, pero lo bueno es que todos podemos ser pacientes y todos también podemos ser terapeutas, porque podemos ayudar a otra persona y todos necesitamos esa limpieza que decía, porque yo todos los días nosotros nos cepillamos dientes, nos lavamos, nos peinamos, nos acicalamos. Domingo la voy a pensar pero la parte energética no la limpiamos. Nosotros no la limpiamos, entonces en realidad como por una limpiecita energética, como uno va al oculista o va al dentista, ¿Vale la pena asistir a estos talleres que ustedes tienen por el simple hecho de aprender a hacerse esa limpieza que estás diciendo? ¿Vale la pena? ¿Sí? Absolutamente, porque no solamente tratamos la limpieza personal, sino la limpieza de espacios. A veces entramos en un lugar donde nos parece que no es un buen ambiente o no nos gusta, porque sentimos una energía rara. Bueno, el dejar de ser víctimas, de ir donde yo no me sienta bien, sino más bien poder aportar una buena energía, poder mejorar la calidad de energía. Y mi energía se siente. Absolutamente. Sí, mejora mucho. Entonces, tenemos, ahora en junio, recién estos próximos días, tenemos un taller básico de sanación pránica. En Cochabamba también se pueden comunicar con nosotros. Estamos con Pranic Healing Bolivia en Facebook, Twitter, Instagram, y ahí estamos poniendo periódicamente los cursos que hay en cada uno de las ciudades aquí. Y por supuesto hay otros cursos afuera que también pueden tener acceso, y vienen instructores de afuera también, vienen maestros de afuera calificados. La verdad que es una muy linda forma de estar sano y de sanar. Si vos tuvieras que darnos algunos tips rápidos, así más o menos, de autolimpieza diaria. Bañarse con sal. Bañarse con sal es bueno. Una vez me dijeron también uno de limpieza que era el agua con azúcar, con alcohol y canela, ¿puede ser? Eso es para y yo te la amo enterín, así que rico eso. No, en realidad lo recomendable para limpiarse así como rápidamente es sal, tomar baños de agua sal. Por eso dicen que el mar está absolutamente. ¿Por qué? Vamos a la playa nomás. Porque la sal tiene la capacidad de absorber la energía densa. Todo es energía, todo es electricidad, y hay una frecuencia que es más alta, frecuencia alta, que es todo lo bueno, y la frecuencia densa es mucho más lenta y más baja. La sal tiene la capacidad de absorber esa energía, y al absorberla entonces nos quedamos como más ligeros. No es un tratamiento en sí, pero puede ayudar en el día a día a sacarnos como la cuchuquera energética. ¿Qué otros tips? Un rato, la sal, ¿cómo lo hago? ¿Qué hago? Mojo el cuerpo y después me pongo la sal como si estuviera panando una milanesa. Me quedo unos cuantos segundos, porque como es electricidad es rápido. ¿Sal gruesa o la sal normal? La sal, hay mucho de que, bueno, hay sales que son mejores, la sal de Uyuni, la del mar Egeo, la del Báltico. En realidad la sal es eso, es un producto sal yodada de mi cocina, está bien. Sal yodada de mi cocina, mi salerito. Mientras más harina sea, más delgadita se va a pegar más, entonces me va a servir más. Cualquier sal es igual, es lo mismo. Más allá de todas esas supersticiones que se le han atribuido a la sal en realidad se usa desde los tiempos de Cleopatra o mucho antes para los baños de sal energéticos, que limpia mi cuerpo energético y mantiene mi calidad de energía un poquito más alta. ¿Algún otro tipcito? ¿Gárgaras con sal? Gárgaras con sal y limón y miel para tu garganta, pero eso no es sanación pránica. ¿Algún otro tip? Bueno, en realidad, sobre todo, lo que ingiero y lo que digo. Es muy importante lo que entra en mi boca para mantener una calidad de energía buena.
Entonces yo soy lo que como. Y por otro lado también mantener una energía buena tiene que ver con los pensamientos, tiene que ver con la calidad de pensamientos que tengo, sobre qué estoy pensando, qué es lo que mantiene mi mente ocupada. Y eso que pienso, en eso yo me voy a convertir, porque de hecho lo que yo voy a pensar se va a convertir en acciones, las acciones van a formar mi carácter y ese va a ser el resultado de la energía que yo vaya a tener. Ay, Auringa, quiero ir a echarme donde usted quiera. A la orden, espectacular en el tema de hoy, me encantó. En el corte dice, no, mi urgencia principal es mi amiga Paola. ¿Cómo puedo hacer yo para sanarla así a distancia? Digamos, como usted decía, pienso todo el día en ella, siempre positivo, digo, pucha, quiero para Paola lo mejor, quiero para Paola. Lo bueno es que no te debería tomar todo el día sanar a Paola, sino no más de 10 o 15 minutos. Entonces, en realidad, invitadísimas a participar del curso básico de sanación pránica para que puedan sanar a distancia o en presencia a quienes ustedes quieran y servir no solamente a su familia, amigos y seres queridos, sino que servir para sacar un dolor, no sufrir de un dolor y no depender de otra persona. Me gustó cuando dijiste, por ejemplo, que se curó este tema de la cistitis, pero que al llegar a un centro médico, digamos, no sé qué, me imagino que hay cierto tipo de dolencias para lo cual la medicina pránica tal vez no te puede ayudar, así como para hay cosas que los médicos no encuentran explicación. Vos decís que estén interrelacionados, digamos. Lo que pasa es que sanación pránica en ningún caso busca reemplazar la medicina ortodoxa, sino más bien complementarla. Entonces es un muy buen elemento para poder hacer como equipo, un buen equipo y algo fuerte. No podemos negar la medicina ortodoxa, lo buena que es, cómo necesitamos ciertos medicamentos, antibióticos, tratamientos, pero también no podemos negar que cuando somos sometidos a una sanación pránica periódica, por ejemplo, nuestra calidad de energía sube y por supuesto nuestra salud no va a necesitar de esos otros medicamentos. Entonces vamos a estar sanos y mientras vamos a estar estando sanos, vamos usando las dos hasta que dejemos de necesitar. Andrea, querida, qué gusto tenerte. De verdad, qué placer. Gracias a Vamos ustedes. a hacer un Nos ha traído sus buenas energías pránicas acá. Bueno, hacemos una pausa y ya regresamos con más en Palabra de Mujer. Fiesta, no hay mal que por bien no venga. No dejes pasar la hora y pinta de colores. Ese corazón es una fiesta. No hay mal que por bien no venga. Instructivo total. Quiero totalmente curarme las dos a ustedes. Aquí. Voy a ir, les cuento, voy a pedir. Vamos, Alexia, por favor, ¿ya? Buscar energía. Dos hacemos más que uno. Así es. Vamos las 4 para buscar nuestra energía y para... No, me encantó. A mí me encantó, de verdad. Los dos temas, ¿no? Educación sexual y salud pránica. Muy útiles. Para anotarlos en agenda. Así es. Ahora es momento de agradecer a las tiendas que nos visten todos los días. Gracias a la gente de Paso por estos hermosos zapatos de la nueva colección. Mi vestuario hoy es de Morena Rosa. Mis accesorios son de Claudia Mercado. Y mi arreglo personal, como siempre, 0722. Yo les presento mis clásicos insustituibles llamados zapatos de Paso. No los dejo por nada. Quiero agradecerle a Sexto Sentido por vestirme por mis jeans y mis camisas de cada día con el sello de Dudalina y a mis fantásticas y bellas amigas de Ozono por ocuparse de mi arreglo personal. Muchísimas gracias. Mis calzados de la última colección, dorados, de Escarpe, están divinos. Gracias a La Aranja por este atuendo moderno el día de hoy, a 0722 por mi arreglo personal y la Cermet por el cuidado de mi piel. Muchísimas gracias a Cristófoli por mis calzados el día de hoy, me encantan en color nude. También a Claudia Karen por mi vestidito en tono azul y por supuesto mi arreglo personal de todos los días. Muchísimas gracias a Mariana Rosas de Mam Uruguay. De esta manera hemos llegado al final y queremos invitarlo a que le den me gusta a nuestra página de Facebook Palabra de Mujer y puedan dejar todos sus comentarios, opiniones y bueno, todos los temas que les interesaría que toquemos en el programa. Hasta otro día, chicas. Chao, chao. Gracias. Una alegría.